veo al espejo, yo soy tu reflejo, soy la más amada, soy la más feliz, sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa, me veo bonita, me veo feliz. Yo soy cuidada, creada para ser amada, dichosa y hermosa, soy perla preciosa, escogida y ungida, hija bendecida, soy fuerte y valiente. Estamos buscando tu palabra, tu sabiduría, Señor, estamos buscando tu provisión, el maná, Señor, que es el que nos sostiene. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de poderte servir. Y como bien decía, Señor, hoy tu palabra profética, Señor, que bienaventurados somos nosotros los que te servimos, Señor, pero también hay de aquel que se queja, aquel que no quiere servirte. También así como el que te sirve tiene su recompensa, así también tendrá su recompensa el que no lo hace. Así que te pido, Señor, que nosotros, los de este remanente, Señor, que te sirvamos de todo corazón, que te sirvamos, Señor, por todo lo que tú nos has dado, porque nosotros, Señor, tenemos una salvación tan grande, Padre, que no podemos entenderla, pero sí la sentimos, sí sabemos que, Señor, que es una bendición el estar en tus caminos, Señor, así que te doy gracias por todo y te pido, Señor, por todos aquellos en esta noche también, por aquellos que están enfermos, Señor, por aquellos que tienen nuevamente el COVID, porque, Señor, tal vez acaban de salir de una emergencia y vuelven a caer en otra, Señor, yo te pido que por favor los levantes, Señor, los sanes, Señor, les des nuevas defensas, Señor, para que su cuerpo pueda resistir el embate, Señor, de la enfermedad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y como siempre te ruego, Señor, que tu revelación no nos falte, Padre, para que podamos, Señor, transmitir tu palabra de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú deseas, Señor. Gracias, Señor, por la consolación que has derramado sobre tu pueblo a través de las hermanas, Señor, que prestan su tiempo, Señor, y que lo hacen de todo corazón. Gracias te damos. Y también por los de la alabanza, Señor, te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, y me faltó también darle gracias a todos los que están aquí, como siempre, aquí con nosotros, detrás de las cámaras, como decimos, ¿verdad? Que siempre están en las transmisiones. Y bueno, gracias por toda la gente que le gusta servir al Señor, porque realmente todos nosotros somos siervos de Dios, ¿verdad? Y sabemos por qué le servimos, pues porque le amamos, porque Él nos amó primero. Ok, vamos a hablar hoy de una situación que, pues, que si no lo hacemos, de todas maneras lo vamos a tener que hacer. Y es que nos tenemos que arrodillar. Toda rodilla se va a doblar delante de la presencia del Señor. En alguna parte de nuestra vida vamos a tener que hacerlo. Sea joven, sea adulto, sea mujer, sea hombre, de todas maneras nosotros vamos a tener que pasar por un momento difícil en donde vamos a tener que doblar nuestras rodillas. Pero fíjese que no es porque el Señor nos quiera tener de rodillas, porque dice que el Señor no rechaza a su pueblo. Entonces no es que el Señor quiera tenernos de rodillas a nosotros, porque por eso es el sacrificio de Jesucristo, para que nosotros tuviéramos una vida y una vida en abundancia. Pero lamentablemente el ser humano tiene que pasar por muchos vituperios, por muchas tormentas, desiertos, precisamente porque no podemos nosotros tener un corazón de carne, sino que nos resistimos a lo que el Señor quiere. Entonces vamos a leer Romanos 11:1 y dice así: digo entonces, decía Pablo, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Ok, veamos que lo primero que tenemos que ver es que Dios no está desechando a su pueblo, especialmente ahora con tanta necesidad, con tanta situación. Porque mire, hermano, si el Señor nos habló ahora del servicio,
por medio de los vasos de las hermanas que del servicio al Señor, es porque no queremos servirle, porque no puede darnos un airecito, porque nosotros pensamos que ya vamos a enfermarnos. Pero mire, hermano, no estamos siendo imprudentes, nosotros estamos manteniendo la mascarilla, el distanciamiento, etcétera. Pero no es como para que esa situación a nosotros nos atormente de tal manera que nos ponga como inválidos espiritualmente. Si el Señor dijo que Él bendecía al que estaba sirviéndolo, el que siempre estaba constante, es porque hay mucha gente que se excusa por cualquier cosa. Y lo que pasa es que el Señor sabe a quién es la demanda. Al inconverso no es la demanda es para su pueblo, porque Él vino por un pueblo y mandó a su Hijo, murió, se derramó para que nosotros tuviéramos una vida y una vida eterna. Entonces la demanda es para el pueblo, para los hijos, porque el Padre ya te dio. Entonces tiene derecho a pedir. Pero cuando el pueblo no quiere servir y después necesita el pueblo de Dios, que no diga después que el Señor lo desechó, que no digan que el Señor lo desechó, que no diga el pueblo que el Señor lo desechó, sino que Él ha estado constante con nosotros. Cuando usted le busca y cuando yo le busco, siempre está Él atento. No puede usted medio decir algo porque el Señor le contesta. Y impresionante porque estábamos hablando hoy precisamente con un hermano de aquí de la transmisión y estábamos hablando, ¿verdad? Y él me decía, yo necesito consolación, me estaba diciendo hace como unos 15 minutos. Y la palabra profética que vino era precisamente consolar, porque son personas que siempre están aquí, siempre, de lunes a domingo, están todos los días, dispuestos a cualquier hora, cualquier tiempo de que ellos tengan con todo su cariño y todo su amor lo hacen. Pero dijo también la profecía, ay de aquel que no quiera servirme. Entonces es bien delicado. Caer en las manos de un Dios vivo, ¿verdad? Es delicado. Entonces, cuando decía Pablo, mire, soy israelita, soy descendiente de Abraham, soy de la tribu de Benjamín, él sacó toda su genealogía, todo su ADN, por decirlo así, pero él decía, no nos está desechando Dios, sino que nosotros mismos provocamos esa situación. Cuando él estaba hablando de Elías, era porque Elías quería que Dios le hablara mal a Israel. Dice, ¿cómo suplica a Dios que ponga a Dios en contra de Israel? Eso es lo que quería Elías hacer. Quería que Dios se enojara con Israel. Entonces el Señor le contesta y dice, porque la queja de él era, Señor, han dado muerte a tus profetas, porque él era un profeta, ¿verdad? Y han derribado tus altares y solo yo he quedado y andan detrás de mí, andan detrás de mi vida, atentan contra mi vida. O sea, él se estaba quejando, porque si usted se da cuenta, también la otra profecía habló de los que se quejan, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estábamos oyendo las dos profecías, estábamos nosotros impactados aquí adentro, porque estábamos acabando de hablar de eso. Precisamente de la gente que se queja, de la gente que no quiere servir. Estábamos hablando antes de las profecías. Entonces, y cuando nosotros empezamos a oír las profecías, nos impactamos porque era como que el Señor nos hubiera estado oyendo. Y es porque ahora todo es queja y todo es excusa. Yo me recuerdo que el evangelio que yo viví de joven en Guatemala, y que me imagino que todavía ese evangelio se vive en Guatelinda, ¿verdad? Que por cierto, gracias a Dios, pues el temblor yo sé que fue fuerte, pero gracias a Dios todos están, pues gracias a Dios, sanos, ¿verdad? Entonces, yo digo, ese evangelio, fíjese que a nosotros nos daba tiempo a hacerlo todo. Nos daba tiempo servir, divertirnos, ir a comer con los muchachos y con las chicas, tener tiempo con nuestra familia, estudiar y sacar cienes. ¿Por qué nos da tiempo a nosotros? Allá nos daba tiempo de hacerlo todo. En ese entonces, cuando yo era joven, yo no falté a mi privilegio porque tenía un examen al día siguiente. No, yo estudiaba, porque uno no estudia para el examen, uno estudia todo el año y cuando viene el examen es solo repaso.
Y yo no miraba esa situación, ese frenesí que hay ahora, ese pánico, sino nosotros nos debemos de cuidar, pero servirle al Dios vivo. Imagínense que, ¿qué tal si el Señor le hubiera dicho, mire, ¿saben qué? Pueblo de Israel, no se preocupen, como es un desierto donde yo quiero que me adoren, no, mejor voy a cambiar de opinión y les voy a poner un escenario y una alfombra para que ustedes tengan deseo de adorarme. No, el Señor no fue así. El Señor vino y le dijo, deja ir a mi pueblo porque quiero que me adoren en el desierto. ¿En dónde? En el desierto. No era donde estaba Canaán ahí, era en el desierto. Y ellos tenían que levantar su tienda en cada lugar para seguir caminando. Quitaban su tienda y la volvían a poner para llegar a Canaán. Y ahora no queremos servir al Dios vivo, al que nos da la vida, al que nos hace respirar, el que nos tiene contentos, el que nos tiene con salud, con nuestra familia. Entonces, hermanos, perdone, pero la verdad es una demanda que el Señor nos dio hoy. Y no la vamos a echar, nosotros no la vamos a desechar, sino que mire, el Señor no nos desecha a nosotros. Y cuando Elías quería que se viniera en contra de Israel, el Señor le contesta. Mire lo que le dice. Romanos 11:4. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Yo sé que este texto no lo sabemos todos, ¿verdad? Pero hoy es el día que nos tocó volverlo a oír. O sea, nadie es indispensable. Nadie. Somos como la flor del campo. Pero el tiempo que el Señor te pide que le sirvas, sírvele. El tiempo que yo tengo que servirle a Dios, le voy a servir. Cuando Él me pida que yo le sirva, le voy a servir. Porque dice que el cuerpo, este cuerpo de bajeza, se resiste. Y el alma también se resiste, porque por eso es que David le tenía que hablar a su alma. ¿Y qué le decía David a su alma? Mira, no te olvides de ninguno de sus beneficios, no te olvides de sus misericordias. Alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus favores ni de sus beneficios. Tenía el dulce cantor de Israel, tenía que decirle a su alma, hey, vuelve en sí, recuérdate quién es tu Dios. Mira a quién le estás sirviendo. Porque hay 7,000. O sea, no, nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios con servirle. Nos estamos beneficiando nosotros en sirviéndole a Él. Los beneficiados somos nosotros. Pero ahora hay que rogar a la gente para que pareciera como que estamos del otro lado, con el lado de los enemigos de Jehová. Los enemigos de Jehová quisiera que se cerraran las iglesias, que no se predicara el evangelio, que hubiera persecución para los que predican, que el ateísmo invada toda la tierra. Pero nosotros sabemos que todo don perfecto y toda buena dádiva, todo favor viene de parte de Dios. De parte de Dios recibimos los favores. Entonces, si le dice a Elías, mire quién era Elías, bajaba fuego del cielo. Y entonces tenía el Señor 7,000 como él, no va a tener 7,000 como yo. No va a tener 7,000 como otro que viene, que porque es que de veras, hermano, no sé cómo explicarle. Yo vengo de un evangelio donde eso no existe. No existe eso de que no voy a la casa de Jehová, no voy a adorarlo, no lo voy a servir. Yo vengo de la zona 5. Y entonces digo yo, ¿por qué se ha cambiado el evangelio si es el mismo Dios? Que el mundo quiera volverlo a su estilo, pero es el mismo Dios por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Dice que no hay variación en Él. Entonces, pero, o sea, nosotros no somos indispensables. No, nosotros somos necesitados. Pero el problema es el que no cree que tiene necesidad. Ese que cree que no tiene necesidad, no tenga pena. Dice que el Señor vino por los necesitados, por los débiles, por los viles, por los que necesitamos que el Señor esté todos los días con nosotros para ayudarnos. Por ellos vino el Señor. Por los que no tienen necesidad, ¿no? Por los que hay que rogarlos para que sirvan, que hay que, si es posible, mandarles un Uber y por favor, sirva. No es así. Porque hay 7,000 que pueden usar nuestro lugar
y que nosotros somos los que deberíamos de estar, porque el Señor no te pide las 24 horas. El Señor te pide una porción de tu tiempo para servir. No te pide que dejes a tu familia. No te pide eso. A mí me daba tiempo a hacerlo todo. Todo me daba tiempo. Y todavía cuando salíamos del culto nos íbamos a McDonald's, valga la publicidad. Nos íbamos a McDonald's y los chicos de McDonald's limpiando todavía. Y nos decían, no tengan pena, aquí en un rinconcito esténse mientras terminamos de limpiar. Todavía después del culto, todavía nos íbamos a McDonald's a seguir la parranda, a seguir y cuando le digo la parranda, entiéndame, ¿verdad? La parranda de estar contentos, de pasar la coinonía con los hermanos, ¿verdad? Usted va a decir, sí, pero estamos en pandemia, sí, un momento, pero no es el tiempo de dejar de servir. No, porque en el desierto el Señor quería que no solo le adoraran, sino que lo obedecieran, lo sirvieran, porque la adoración es parte del servicio. Entonces, no hay excusa. Y no estoy enojada, sino que lo que me dio el valor de esto fue lo que el Señor nos habló hoy, me dio el valor, ¿verdad? Porque uno viene con la palabra, pero el Señor te da la revelación, pero el Espíritu Santo es el que te da el ahínco para penetrar la palabra, pues, ¿verdad? Es del Señor, no es de nosotros. Y dice, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Entonces siempre va a haber un remanente que dice, presente, yo sí quiero servir. Fíjese que hay gente que hay que decirle, mire, fíjese que necesitamos tal cosa. Ah, pero como no lo invitaron, ¿no cree usted que nosotros deberíamos de decir, ¿en qué puedo servir? Pero no, necesitan una tarjeta de invitación para que les llegue por correo con una gran, algo de adentro, una tarjeta así como que es un banquete para que puedan servir al Dios de dioses y al Señor de señores y al Rey de reyes, porque no pueden decir, ¿en qué puedo servir yo? Yo me recuerdo, y yo no sé si ya se lo conté, pero me disculpa si ya se lo conté, pero yo fui a pedir, yo quería servir y tenía que 12, 13 años. Yo quiero servir, éramos un montón de gente. Estábamos hablando hoy con nuestro director aquí de producción, con Juan Carlos Vega, que usted ya lo conoce. Entonces estábamos hablando que teníamos que hacer cola. Yo tuve que hacer cola para poder servir. Él me estaba contando que también él tenía que hacer una cola y tenía que pasar 3 años ¿de qué me dijiste? De módulos. 3 años de módulos primero para prepararse y después tenía una gran fila de espera para ponerlo a servir. Yo también pasé por eso. Entonces nosotros, ¿por qué? Es que para nosotros es un deleite servirle. No podríamos nosotros estar en nuestra casa, ¿verdad? Pasándola súper bien, sabiendo que hay una necesidad en la casa de Dios. Sabiendo que el don que yo tengo puede servir para la casa de Dios. Sabiendo que el talento que Dios me dio no lo tengo que enterrar, porque Dios me va a pedir cuentas de ese talento. Y usted lo sabe. Y yo también lo sé. Nos va a pedir cuentas. Pero ¿sabe qué? Hay gente que se cree que es exclusiva. Hay gente que cree que como lo sabe todo, como sabe esto, como sabe aquello, cree que tenemos que rogarlo. Por favor. No es así. Porque el día que nosotros tenemos necesidad, tenemos que poner la mano. Señor, dame. Señor, sáname. Señor, ayúdame. Y por eso la profecía decía, no te preocupes. Yo sé que tú siempre estás aquí. Y cuando tú pides, yo te contesto. Pero ¿qué hay aquel que después dice, oh, no, es que no siento nada, es que en la iglesia no pasa nada? No, en la iglesia sí pasa, porque en la iglesia nadie es dueño de la iglesia de Jesucristo. Él es el dueño. Entonces sí pasa gloria, sí pasan maravillas, sí pasan prodigios. Que nosotros no lo tengamos, esos son otros 20 pesos. ¿Pero por qué? Porque no queremos nosotros darle a Dios lo que a Dios le toca. Y esa es la realidad. Entonces dice, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Mire, aquí de esta manera tuve que buscar otra versión porque me trabé con esto, ¿verdad? Entonces, porque estábamos hablando de que siempre hay un remanente que sí quiere. Pero fíjese que no es por obras para que nadie se gloríe.
así es más fácil, pero le voy a hablar de otra versión, que es el mismo Romanos 11:6. Pero le puse aquí regalo generoso. Esta es otra versión. Y dice, y si Dios lo hizo como un regalo de su generoso amor, no fue por las buenas acciones de ellos. Si hubiera sido elegidos por sus buenas acciones, entonces el regalo del generoso amor de Dios no sería de verdad un regalo. Te lo voy a volver a leer, porque yo también lo quiero otra vez leerlo. Y si Dios lo hizo como un regalo de su generoso amor, o sea que nosotros estamos, el generoso amor de Dios, ¿quién es? Jesucristo, que murió en la cruz, derramó su última gota de sangre para que yo estuviera bien. Usted vino a la tierra por voluntad de Dios. Es cierto que hubo una relación ahí, pero ¿quién lo mandó de la casa del Padre? Fue voluntad de Dios. Entonces, es que mire, va a llegar un día en que nos vamos a encontrar con el otro lado. Y ahí es donde es el problema, donde estemos ya pasándonos al otro lado del velo, la otra parte. ¿Qué vamos a hacer ahí? Porque 70, 80 años, si mucho, los más robustos, pero ahora no hay edad, ahora cualquier edad. Bueno, nunca siempre ha sido así, pero ahora más. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando el Señor nos pida cuentas? Entonces dice, no fue por las buenas acciones de ellos, no, mi regalo ya te lo dimos. El regalo del Señor ya no lo dio. Entonces, aún tus obras, no es por tus obras que yo te estoy regalando algo, ya te lo había dado. O sea, cuando tú vienes a servir es porque ya te dio. Tú no vienes aquí porque no te ha dado nada, no, tú sirves porque ya te dio. Y dice, si hubiera sido elegidos por sus buenas acciones, entonces el regalo del generoso amor de Dios no sería de verdad un regalo. O sea que es un regalo el que tenemos nosotros. Bueno, pero mire, Dios les dio un espíritu de estupor. Vea esto, Romanos 11:7. Entonces, ¿qué? Entre signo de interrogación. ¿Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado? Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Porque el remanente que sí quiere, el Señor le pone un corazón de carne. Pero el remanente, bueno, ni es remanente, los que no quieren, el Señor les endurece el corazón. Entonces después uno dice, pero ¿por qué es tan duro? ¿Pero por qué es tan rebelde? ¿Pero por qué siempre tiene un espíritu de estupor, un espíritu de estorbo? ¿Por qué? Porque el Señor lo endureció ya, porque le rogó, ya le había rogado, porque Dios ruega. Dios da la oportunidad. Dios dice, ¿cuál es el problema entre tú y yo? Platiquémoslo, arreglémoslo. ¿Cuánto tiempo tal vez preguntó ya el Señor? Pero de repente pasó como Faraón. ¿Cuántas veces llegó Aarón con Moisés a decirle, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo? Que le vinieron las ranas, que le vinieron las moscas, que le vinieron todo. No entendió. Pero él de una vez le dijo el Señor a Moisés, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. O sea, como quien dice, si Dios te endurece, ¿qué va a pasar? ¿Por qué tenemos que llegar al extremo? Porque cuando el tiempo que el Señor, el tiempo de la visitación, nosotros no lo aprovechamos. Porque sí nos visita el Señor. El tiempo de la visitación, cuando tú te derramabas, cuando tú llorabas, cuando oías las profecías ponías atención, cuando decías, el Señor me está hablando, el Señor me está exhortando, el Señor está edificando. Cuando eso es, ¿cómo no nos vamos a llenar? Pero ahora, si no queremos oír la palabra del Señor, como decía la profecía también, que no queremos oír la palabra, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces sí, Dios endurece. Entonces, cuando nosotros ya nos sintamos la presencia de Dios y cuando tengamos este espíritu de estupor, porque esto es bien delicado, es uno de los espíritus que se andan purulando siempre en los cultos. Le voy a explicar, mire, y dice, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen. Ese es el espíritu de estupor.
la persona que ya se endureció porque Dios lo había visitado, Dios lo había bendecido, Dios le había dado privilegio, Dios le había dado dones porque son irrevocables, ahí están los dones dormidos, Dios le dio visiones, Dios le dio sueños, Dios le dio, si no es para que usted esté 24 horas en el culto. Es que cuando a mí me viene la gente a decir, es que es too much, ¿qué? Pero cuando tú necesitas algo, ¿a quién vas? Tienes que ir a los montes a pedir ayuda de donde viene tu socorro, del Altísimo. Porque podrá haber todos los médicos, todos los sabios, todo, ay Dios hermano, nosotros ya sabemos que sí, bendito sea el Señor por todos ellos, pero realmente el que tiene la última palabra es el que te dio la vida y me la dio a mí también. Entonces dice, tal como está escrito, Dios le dio un espíritu de estupor. Cuidado con el espíritu de estupor, porque lo dio ya el Señor cuando se endurecieron. Y dice, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Así dice la Biblia, hasta el día de hoy. Búsquelo usted, si no cree que esto es lo que le estoy leyendo, que dice hasta el día de hoy. O sea que, ¿por qué viene el espíritu de estupor? ¿Por qué está predicando el predicador, el apóstol, el profeta, los 5 ministerios y la gente, bien, gracias? Porque hay un espíritu de estorbo, de estupor. ¿Pero por qué? Porque cuando tuvieron todo, no lo quisieron, desparramaron. Entonces es bien delicado esto. Y dice, el Señor le tiene que hablar. Aquí mire lo que dice otro profeta. Aquí estamos hablando de Isaías 45, 21. Y dice, no hay Dios fuera de mí, le puse yo, ¿verdad? Pero dice, declarad y presentar vuestro caso. ¿Cuál es nuestro caso? Señor, no te quiero servir porque fíjate que tal cosa. Señor, no te quiero servir por tal otra. Habla con Dios. Explícale por qué tú no quieres servir. Explícale por qué tú no quieres hacer la obra que el Señor te pidió. Explícale por qué no puedes dar, por ejemplo, un mínimo. ¿Cuántas horas te pide el Señor a la semana? ¿Cuántas? Si ahora no están los cultos como antes, todos los días culto. Ahora no. Son cultos virtuales. ¿Cuánto de tu tiempo te pide Dios? Pero tú le puedes decir a él, Señor, es que lo que pasa que tal cosa, es que tal otra. Aquí dice, presentad vuestro caso, el Señor. Y nosotros ni siquiera presentamos nuestro caso, sino que simplemente decimos, mire, disculpe, pero no puedo llegar. ¿Y por qué? Le pregunta el que siempre está. Es que fíjese que por cuestiones que no valen la pena ni mencionarlas. Entonces, si dice, ¿quién ha anunciado esto? Y dice, vuestro caso, sí que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? ¿No es el Señor el que nos está hablando? Claro que sí, pero siempre el estupor está presente a veces, molestando. Pero lo reprendemos en el nombre de Jesús, lo reprendemos. Nosotros no tenemos nada que ver con el estupor, ni tampoco con el que tiene el estupor. Y dice, no hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador, y no hay ninguno fuera de mí. Y volveos a mí y sed salvos. O sea, que si tú no volves y si yo no vuelvo, vamos a perder una salvación tan grande. Porque aquí dice, volveos a mí y sed salvos. Entonces, ¿qué? ¿No eran salvos antes? Sí lo eran. Sí lo eran. Pero como de repente le dieron la espalda al Señor, entonces el Señor le dice, ven y vuélvete a mí y vuelve a ser salvo. Porque el salvo siempre es salvo, usted sabe que nosotros no somos de esa doctrina. Para nosotros la salvación se pierde porque entonces no estuviera la apostasía. Dice, los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. No hay ningún Dios fuera del Señor. Y eso tal vez no lo entendemos ahorita, pero va a llegar el día, la hora y el momento que lo vamos a tener que entender. Primero Dios, que el Señor como es tan amoroso, con sus brazos de amor, nos mantenga en su regazo y que no tengamos nosotros que vivir una situación bien dolorosa para voltear a ver al Señor. Es mejor con amor. Es mejor cuando te habla el Señor a tiempo. Es mejor cuando la lluvia viene temprana, cuando te dan el maná y que cae del cielo y que lo único que tienes que hacer es agarrarlo y comértelo.
que no tienes que hacer más nada. Pero estos tiempos son bien difíciles, entendemos. Son bien difíciles, pero siempre hay un remanente. Y nosotros queremos ser del remanente que permanece, porque somos como los atletas, así dice la Biblia, que el atleta es el que llega a la meta, ¿verdad? Porque esto no es una carrera de 100 metros, esto es una carrera de fondo de no sé cuántos años, y usted y yo lo sabemos. Pero el Señor no nos está arrinconando y agarrándonos del cuello, no, el Señor no es así. El Señor dijo que estaba echando aceite sobre los yugos de aquellos que creen que la carga es muy dura y que están cansados de qué. Lo que pasa es que, hermanos, están cansados del yugo que llevan que Dios no les puso, porque la carga con el Señor es ligera. Entonces, y hoy nos dijo el Señor en la profecía, yo estoy echando aceite para aquellos yugos que yo no te puse. Entonces, lo que pasa es que no reaccionamos, ¿verdad? Nos vamos solo por nuestra alma. Y nuestra alma, bueno, ok, sigamos. Isaías 45:23. Y dice, por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca injusticia, una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Entonces, si nosotros ahorita no lo agarramos, de todas maneras lo vamos a tener que hacer. Porque aquí dice que toda rodilla se va a doblar y que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Dice aquí, de mí dirán, en el 24, solo en el Señor hay justicia y fuerza. Porque mire, llega un momento de la vida de todo ser humano que está arrinconado, que tal vez tuvo de todo, abundancia, tuvo salud, no estoy hablando de la pandemia, estoy hablando en general, tuvo esto, tuvo el otro, tuvo tiempo, tuvo hijos, tuvo esposo, esposa, bendiciones, el Señor estaba con él. Pero llega un momento en que nos arrincona el enemigo, porque ya no vimos al Señor, sino que vimos todo alrededor menos a Dios. Y entonces dice, ante mí se va a doblar toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Y de mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza, porque en ese momento difícil donde el Señor permite que llegue eso, entonces nosotros decimos, Señor, por favor, necesito de ti, de tu fuerza. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay momentos en que usted se queda sin fuerza, pero si usted está con el Señor lo saca avante a usted y de repente usted ya salió y usted dice, bueno, no sé ni cómo salí, pero el Señor me ayudó. Pero cuando no pasa eso, cuando no estamos cerca del Señor, entonces viene la justicia. Entonces nosotros mejor que nos dé fuerza el Señor, ¿verdad? Y que nos haga justicia, pero que no tengamos nosotros una deuda. Eso no quiere decir que seamos perfectos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que dice que el Señor conoce las intenciones del corazón del hombre. ¿Quién fue el que hizo al hombre? Pues Él es el que lo conoce. A mí me impresiona cuando dice que el Señor sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Qué extraordinario, ¿no cree? Qué extraordinario que si yo ahorita le pediría al Señor, por favor, Señor, ¿verdad? ¿Me dices cuántos cabellos tengo? Me diría cuántos cabellos tengo. Y otra cosa, usted dirá, ay, no, hermana, es que mucho, eso es demasiado. Mire, la profecía dijo también hoy, no creen a mi palabra. Pero los que sí creemos, los que sí totalmente sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y que ni una jota va a dejar de cumplirse. Y nosotros lo vemos con nuestros ojos. Lo que pasa es que el mundo no lo puede ver porque no conoce al Señor. Pero nosotros que sí conocemos al Señor, aunque estén alejados algunos, sí saben de qué estamos hablando. Entonces dice, a Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. El que se enoja en contra de la obra se enoja en contra de Dios. El que habla de la casa de Dios, el que se queja de las cosas de la iglesia, el que todo en contra, porque la obra de Dios, el que se enoja por todo, el que no le gusta esto, no le gusta aquello, todo es negativo, todo. Digo yo, ¿y cómo
¿cómo negativamente nosotros vamos a estar en el cielo si ahí no creo que vaya a haber algo negativo? Todo va a ser amor, dice que no va a haber ni tristeza ni dolor. Hay un coro que me recuerdo bueno, yo me imagino que usted no se lo sabe, pero los que venimos de Elim, podríamos decir, sí no lo sabemos, ¿verdad? Y decía el coro, ahí no va a haber ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, será nuestro consolador, siempre. O sea, toda la vida va a ser Él, nuestro Señor. Entonces ahí ya no va a haber enfermedad, no va a haber nada. Entonces nosotros necesitamos ahorita de su fuerza. Nosotros necesitamos ahorita que no quedemos avergonzados, porque los que contra Él se enojan van a ser avergonzados. Y no es que nosotros le estemos profetizando, es que aquí dice, la Biblia lo dice. Y esta es la profecía más segura, la palabra profética más segura, para decirlo así, con mayúsculas y subrayado. Y entonces dice, y en el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿Quiénes? Los que quieren estar con el Señor. ¿Y quiénes son la descendencia? ¿De dónde viene la descendencia de nosotros? Nuestra descendencia son nuestros hijos. Entonces, si el padre, si la madre sirve, el hijo lo mira. Y la bendición que cae sobre el padre, cae sobre la madre y entonces cae sobre los hijos. ¿Por qué a Abraham le contó el Señor el diezmo? ¿Por qué se lo contó? ¿Por qué se lo tomó en cuenta? Para sus futuras generaciones. Entonces, nuestro tiempo de servicio también es tomado así, para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos, porque estamos nosotros viendo que las generaciones se están arruinando y nosotros no queremos servir ¿a quién? A Jehová. ¿Y quién es el que nos puede atraer con lazos de amor a nuestros hijos? Como hablamos ayer en el evento de Noches Matrimoniales, que una paz que cayó anoche, impresionante. Estábamos hablando con mi esposo, que una paz tan linda que cayó, esos lazos de amor con los que esta familia se conoció, este par de hermanos. O sea, ¿me entiende? Esos son lazos de amor. Pero ¿cómo nosotros podemos accesar que nuestros hijos, porque mire, hermano, lo que usted más anhela es que su hijo sea feliz. Usted se derrama porque su hijo tenga lo que usted no tuvo, porque tenga amor, porque tenga usted, para que reciban paciencia los muchachos, para que reciban bendición, para que reciban bondad, para que reciban fe, para que se puedan defender en el mundo. ¿Acaso no es ese el anhelo de un padre? Entonces, ¿por qué renegamos? Nuestros hijos nos oyen. ¿Usted cree que no nos oyen? Aunque no digamos nada, nos ven. ¿Cómo vamos al culto? Vamos contentos, vamos a la casa de Dios bien arreglados porque estamos felices de ir. Que el uniforme, no quieren uniforme, no quieren nada. Pero, perdone, pero ¿y el efod? ¿Y las túnicas? ¿Y los que se uniformaban para llevar el arca? Entonces, hermanos, es parte del servicio. Mejor sirvamos al Señor mientras Él puede ser hallado, en tanto que está cercano. No vaya a ser que se aleje de nosotros. Y si se aleja de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Cuando necesitamos que nuestros hijos, cuando estemos viendo que nuestros hijos se están perdiendo. Bueno, hoy es un día diferente, ¿verdad? Pero también la palabra también es exhortación. Y entonces dice, por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca injusticia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad, y de mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza, y a Él vendrán y serán avergonzados todos los que en contra se enojaron, y en el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Aquí está dicho todo, lo que es parte de lo que es el servir, lo que es el buscar a Dios. Ok, entonces leamos aquí el Salmo 95:6 y dice, venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz,
no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá o Meribá, como en el día de Masá, en el desierto. Entonces, lo que el Señor quiere es por las buenas. El Señor no nos quiere castigar porque entonces no hubiera mandado a su Hijo Jesucristo y la ira de Jehová dice que ya nos hubiera consumido si no hubiera sido por el intermediador que es, o el mediador, perdón, que es el Señor Jesucristo, el que intercede por nosotros. Porque si el Señor hubiera querido, Él ya nos hubiera consumido. Porque nosotros no solo somos nosotros la creación de Dios, las galaxias, los planetas y bueno, todo lo lindo que usted ha estudiado. Entonces, como digo yo, entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que no nos endurezcamos, porque si no, después Él nos va a endurecer. Y eso es bien peligroso, porque ya vio que Faraón no tuvo remedio. ¿Para qué vamos a llegar a ese extremo? Que Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre de no, por eso es que Él dice, pero si vosotros sois el pueblo de su prado, son las ovejas de su mano. Entonces hay que oír la voz de Dios. Tenemos que oírla. Es que no nos podemos esconder. Y subirán hasta allá como las águilas y de ahí los voy a botar, dice el Señor. Es el Señor, es el Señor. Y nosotros, la verdad, es que yo ni entiendo cómo es su misericordia tan grande que somos llamados hijos de Dios. La verdad. No sé. No sé cómo es que el Señor hizo eso por nosotros. Veamos esto. En el Salmo 95:9 dice, cuando vuestros padres me tentaron, porque mire, leamos aquí el final del 8. No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto. Y sigue aquí, dice, cuando vuestros padres me tentaron y me probaron, aunque habían visto mi obra. Entonces, cuando nosotros los padres miramos cómo el Señor se mueve, cómo el Señor se desarrolla, cómo el Señor hace esto y aquello, dice aquí tan claro, es que esto está tan claro, hermano, que ni siquiera necesita explicación. Cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, o sea que pusieron a prueba a Dios, aunque habían visto mi obra. Y, entonces, sí podemos entender esa parte. Podemos entender que entonces el Señor lo que dice es, pero si miraban mi obra, pero si miraban mis milagros, pero si miraban todo, entonces, ¿por qué me tenían que tentar? ¿Por qué me pusieron a prueba a mí? Por 40 años me repugnó aquella generación. 40 años, ¿cuántos hijos nacieron de estos padres que tentaron a Dios? ¿Cuántos hijos tuvieron cada uno? Y aquí dice, por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conoce mis caminos. ¿Cuántas generaciones vinieron después de ahí? Son 40 años. Usted sabe que el número de 40 es número de prueba. ¿Cuánto tiempo estuvieron en prueba? ¿Por qué no les dieron 50 años para que hubiera un jubileo, un perdón, se abrieran las cárceles, fuera todo mejor? ¿Por qué se quedaron en 40? Porque ellos tentaron a Dios. Cuando tú dices, quieren que vaya a servir y el niño oyendo, ¿verdad? Y el niño callado. Los niños no dicen nada, pero son como esponjas. Y después esa generación, el Señor repugnó a todo eso que nació, qué tremendo, en esos 40 años. Por tanto juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Entonces, ¿qué es lo primero que se va? El reposo. ¿Qué es lo primero que se va cuando tú dejas de servir? El gozo. ¿Qué es lo que cuando dejas de servir, cuando dejas de estar en la obra de Dios? Entonces entra todo menos el reposo, menos la paz, menos el gozo. Pero tú vas al templo y llegas contento a tu casa. Dice, Señor, gracias, estoy a cuentas contigo. No es que estemos marcando una tarjeta, no, pero estamos en paz, nos sentimos en paz. Servimos con alegría. ¿Cuánto? ¿2 horas? ¿4 horas? Hagamos la cuenta. ¿Cuántas horas a la semana?
pero hay veces que te pone el Señor a alguien algún faraón ahí que para probarte también, alguien que te exprime. Fíjese que yo en mi trabajo, yo nunca quise trabajar mis vacaciones. A mí me decían, es que te van a pagar el doble. No, no, porque yo tengo un Dios que a mí me multiplica lo que yo gano. No tengo por qué dar un doble turno, no tengo por qué dar extra si yo tengo un Dios que a mí me da. Entonces, si Dios a mí me da, ¿por qué tengo yo que seguir dándole yo mi tiempo a usted sabe, para no decir nada? No decía yo, no, yo estoy bien. No, pero mira, tú ganarías esto. No. Mira, no te puedes quedar otra hora más. No, yo tengo que ir a la iglesia, tengo que atender. Yo tengo muchos niños allá, niñas, porque eran niñas las que atendía. No, yo tengo niñas que me están esperando. No, pero tanta gente que hay en esa iglesia. Sí, pero es mi privilegio, es mi ofrenda, es lo que yo le doy a Dios, mi tiempo. Entonces a mí no me conquistaban con nada. Y Dios me bendijo. Algún día le voy a contar mi testimonio, pero a mí me bendijo el Señor. Yo no tengo nada de qué quejarme, nada. Pero eso sí, yo un minuto no le daba yo al trabajo, si era para el Señor ese minuto, no. Y yo estaba joven, yo podía haber hecho, olvídese, pero no, Dios siempre te da. Dice que te da lo suficiente, no te da mucho para que no te olvides de Él, pero no te da poco para que tú blasfemes. Dios te da lo necesario y un poquito más para que tú te goces con tu trabajo. Pero cuando tú llegas ya cansado, no quieres ir a la iglesia, no quieres servir, ni quieres tampoco hablar con tu esposo o esposa, ni con tus hijos. Quieres ir a dormir o a ver tele. Y eso es todo. Bueno, dice, por 40 años, bueno, por tanto juré mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Hay que pedir al Señor que nos perdone y que nos dé su reposo. Mire este título que yo puse porque yo sé que está de la Biblia, ¿verdad? Yo solo lo saqué de la Biblia. Pero dice, Cristo es el Señor de los vivos y de los muertos. Mire esto qué tremendo. Romanos 14:9. Y dice, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Bien tremendo, ¿va? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque fíjese que hay gente que ni le gusta servir, como decimos nosotros aquel dicho, no sé si en su país lo dicen, pero en Guate decimos ni picha, ni cacha, ni deja batear. Sino que estorba al que sirve, estorba al que quiere, estorba al que está luchando por su bendición, ¿verdad? Porque dice aquí, juzgas a tu hermano. Ay, ¿por qué sirves tanto? Ay, ¿por qué tal cosa? Si mira, de todas maneras, mira cómo estás. Espérate, ya viene tu recompensa. Si el Señor no se olvida ni de un vaso de agua que tú das, y yo lo tengo comprobadísimo, que ni un vaso de agua el Señor se queda con eso. ¿Cuánto más si vamos a servir en su casa? ¿Te imaginas que ni un vaso de agua? ¿Y qué tanto, qué nosotros hemos dado? ¿Hemos dado la vida? No, el Señor no nos ha pedido, a ver, muere por mí, no, si yo ya morí por ti. Y dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, pero mire, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente, ya no juzgaremos los unos a los otros, ya no nos juzgaremos a los unos a los otros, sino más bien decir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Entonces, porque tu queja no solo lo oyen tus hijos, lo oye tu esposa o tu esposo, lo oyen los de tu casa. Entonces, cuando tú no quieres servir, tus hijos dicen, si mi papá y mamá no sé por qué voy a servir yo. Ay Dios, si él cada vez que sirve se enoja. Va enojado, regresa y regresa peor. Entonces, ¿por qué voy a servir yo?
Entonces servimos piedra de tropiezo para la vida eterna espiritual de los que están alrededor de nosotros. En lugar de ser nosotros los que levantemos, y mire, al final de los tiempos, ¿quiénes son los que vamos a levantar a otros? Dice que nosotros tenemos que levantar a los valientes, pero al que el Dios endurece, a nadie lo levanta. El valiente todavía, fíjese. El valiente tira su arma, tira su escudo. Algo le pasó, como lo que hizo Débora, ¿verdad? Cuando levantó a los valientes y les dijo, tienen 20 años de estar siendo humillados, levántense. Pero se les dio un arma, aquí está mira, hasta tu nombre tiene tu escudo, hasta tiene tu lanza, también tiene tu nombre, tiene tus iniciales, tiene tu espada. Solo recojámoslo, aquí están, a los valientes. Pero al que el Señor endurece su corazón, ¿quién lo va a levantar? Como dice una parte de la Biblia, si te hubieras enojado conmigo, o te hubieras enojado con alguien, por decirlo así, yo habría orado para que el Señor te perdone, pero te enojaste con Jehová. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿A dónde nosotros vamos a ir? ¿A quién le vamos a pedir ayuda si Dios se enoja con nosotros? Entonces, hermanos, la verdad que hay que tener cuidado con esto porque el Evangelio es delicado, hermanos, porque es la salvación de nuestras almas. Y los que no quieren creer, amén. Esto se expone, no es para obligar a nadie. La palabra se expone y nosotros tenemos libre albedrío de querer hacerlo o no. Pero aquí todo esto es Biblia, todo esto que hablamos. Pero nosotros tenemos el libre albedrío de humillarnos, de decirle, Señor, sí, Señor, yo voy a doblar mi rodilla, perdóname. Mira todo lo que me falta por aprender. Mira, Señor, si es cierto, te volteé la espalda. Señor, no he querido ya servir. Mira, Señor, estoy metido en una cueva. El Señor, me enfrié. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los valientes? Entonces nosotros tenemos que levantarnos. Son los tiempos finales. Ahora es cuando tenemos que hacer nuestro sprint. Ya vamos, llegando a la meta. Ya estamos viendo la bandera de la meta. Y nos falta el sprint. Hay que echarle ganas en el nombre de Jesús. Así que vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ampáranos, Padre, ayúdanos, Señor, líbranos. Señor, ponnos un corazón de carne, Señor, transforma nuestra mente, renueva nuestro espíritu, Señor, nuestra alma, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de guiarnos, nuestra forma de hablar. Señor, nosotros mismos nos hemos tal vez hasta debilitados de tanto que negativismo, Señor, de todo solo cosas malas, hablamos solo cosas negativas. No podemos, Señor, tenemos que parecernos a ti, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a todos, Señor, porque de alguna u otra manera hemos pasado por momentos de debilidad, por momentos difíciles, por momentos de mal pensamientos, por estar juzgando, Señor, a otros, Señor, por estar debilitando a otros que tal vez quieren y que tienen que cargar con nuestra carga, Señor. Quita todo yugo, Señor, que tú no has puesto, Padre, así como nos dijiste hoy, que con tu aceite de tu presencia, Señor, que se deshagan esos yugos, Señor, esa carga pesada que tú no pones esa carga. El servicio a ti, Señor, tiene que ser con amor, con tranquilidad, con gozo, entusiasmado, Señor, porque sabemos a quién estamos sirviendo. El problema es que a veces ya no queremos saber nada de ti. Y ahí es donde está el problema, pero yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que quitamos todo ese espíritu de estupor, toda esa situación, ese marasmo, eso que se pega en nuestra copa de plata, Señor, y que tenemos que pulirla nuevamente porque se nos pegó los hongos, se nos pegó el marasmo, se nos pegó esa mezcla, Señor, en el nombre de Jesús. Limpia, Señor, nuestra copa, en el nombre de Jesús, Señor, para que resplandezca la salvación que tú nos has dado, que es tan grande, que no la podemos entender, pero que es tan grande, Señor.
que hasta 1000 generaciones vienen después de nosotros con bendición, si nosotros te servimos bien. Señor, ayúdanos, Padre, ayuda a aquellos que están enfermos, que tal vez ellos sí quieren estar sirviendo, Señor, pero que por alguna razón están enfermos. Levántalos, Señor, de su lecho de enfermo, Señor, protégelos, levántalos, sánalos, Señor, dales nuevas fuerzas, Señor, sé tú su justicia, levántalos, Padre, para que ellos puedan volver a hacer lo que tanto anhelan, su trabajo, su familia, vivir también en el servicio, tu casa, Señor, todas las actividades, Padre, que nosotros podemos hacer. Te pedimos perdón también, Señor, por renegar, por enojarnos, por blasfemar. Señor, te pedimos perdón, ayúdanos, Señor, y que también nos perdonen nuestros hijos que tal vez han oído cosas que los desequilibran, los entristecen. Por eso es que les cuesta tanto tener éxito, porque nosotros mismos les hemos metido cosas negativas contra la iglesia, contra sus autoridades pastorales, contra sus apóstoles, contra sus maestros, contra sus profetas, contra los pastores, contra los evangelistas, con los 5 ministerios, Señor, que son los que nos pones tú, Señor, como una mano sobre nosotros para que nos den ánimo, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que en estos últimos tiempos tengamos un nuevo aliento, Señor, que venga de tu Espíritu Santo, porque de nosotros no puede salir nada bueno, pero si tu Espíritu Santo, Señor, nos ayuda, nos consuela, nos levanta,